Hoy voy a hablarles sobre Robin Daniel Skinner, o mejor conocido como Caveton. No sin antes recordarles que se suscriban si no lo estás, y si quieres que hable de un tema de tu interés no olvides dejarlo en la caja de comentarios. Caveton es uno de los youtubers que se dedicaban a hacer covers de canciones de otras bandas o artistas. Caveton desde muy pequeño se interesó por la música, ya que sus dos padres prácticamente son músicos. Por una parte está su padre, David Skinner, un musicólogo y director de coro, quien le enseñó a tocar la guitarra acústica a la edad de 8 años. Y por la otra está su madre, es una profesora de música y flautista barroca profesional. La primera canción que Robin escribió y grabó fue Rain en 2013. Poco después, Robin comenzó a lanzar música en Bandcamp con su primer álbum, Everything Is Made of Clown, a la edad de 14 años. Que sinceramente para hacer su primer álbum no está nada mal. Se pueden escuchar los característicos sonidos del ukelele, el piano y la guitarra en diferentes canciones. Las letras son un poco oscuras con significados profundos, aun cuando el sonido es algo alegre. En este álbum se nota que sus canciones están influenciadas por artistas que él escuchaba como Fox Academy y Spooky Ghost Boy. En octubre del 2013 subiría su primer cover a la plataforma de YouTube. Desde ahí empezaría a subir vlogs y covers. Sus videos más notorios eran cuando subía covers con el ukelele, instrumento que aprendió a tocar gracias a la influencia de 21 Pilots, una de sus bandas favoritas. Para noviembre del 2014 lanzaría su segundo álbum, nuevamente desde la plataforma de Bandcamp, Do That Mountain. En este álbum escuchamos las letras más positivas y con sonido más alegres y ambientales. Una de las canciones más destacables de este álbum sería This Fear, ya que en esta canción nos habla sobre sus inseguridades y la ansiedad que él mismo ha dicho que padecía en esa época de su vida. En mayo del 2015 lanzaría otro álbum llamado Everything Is Made of Stars. Aquí se nota el avance de Robin en sus canciones tanto como en la letra como en el sonido. Lo que este álbum hace que sea diferente del resto se debe a la sinceridad de la letra y ese tono esperanzador en ellas. Hace que conectes con Robin y que realmente disfrutes de su música. Como ya dije anteriormente, este material no se encuentra en Spotify. Si quieres encontrar todo el material y escucharlo con más detalles, tienes que entrar a la plataforma de Bandcamp, ya que este no está en Spotify. Para agosto del 2015 finalmente lanzaría su primer single oficial, This Is Home, una canción muy bien producida con el estilo característico de Robin, con este indie folk y el rock alternativo con toques de indie y pop. Esta canción sería su comienzo profesionalmente en la música. La canción prácticamente habla principalmente de la ansiedad que padecía Robin en ese tiempo. La primera línea de la canción hace ilusión a que Robin se identifica como una persona asexual y cero romántica. Aunque cabe mencionar que la canción toca el tema de lo que tienen que pasar la comunidad transexual. Podemos considerar su homónimo, Caveton, publicado en 2015, como aquella referencia con la que verdaderamente logró llamar la atención. Lo que nos encontramos en estas canciones es un perfecto entramado de bases rítmicas de lo más luminosas, como bien nos muestra en We're Alive, junto con el buen pulso para desarrollar pequeñas melodías que funcionan como el Leighton Boy perfecto a los demás. Tras tanto, Robin se hace las preguntas propias de su edad, enfocando todo ante la incertidumbre, pero de una forma un tanto esperanzadora. Por lo tanto, podríamos decir que este primer trabajo estamos ante una especie de Alex G, lanzado a por las masas, explorando sus canciones desde un núcleo clásico pero claramente expansivo.
Con su segundo álbum titulado 16 de abril de 2016, sirvió para fortalecer esta idea, suponiendo otra referencia tan aperturista como la anterior, pero quizás más enfocada hacia un trasfondo de guitarra, en el que se encuentra más cómodo con Psychometry, mostrando incluso una vertiente ruidosa con la que agita su propuesta. Este álbum fue dedicado a un amigo de la infancia de Robin, Jack Graham, quien murió de leucemia en la fecha titular del álbum. El 60% de los ingresos del álbum fueron donados a Cancer Relief. Para el 2018 lanzó su tercer álbum, Lemon Boy. La canción principal del álbum había acumulado 24 millones de transmisiones en Spotify y 10 millones de visitas en YouTube. Este álbum quizás es el que ha supuesto su salto definitivo al proyecto musical, encontrándonos solo como el cambio de voz ha asentado muy bien a Robin, sino también encontrando un nuevo género en el que se encuentra más cómodo. Tras todos los caminos emprendidos en este trabajo, observamos una serenidad palpable en esta canción, en cuanto a la simplificación del elemento, todo lo que se necesita para que sus historias tengan aún más poder de convicción. Siento que es una verdadera encarnación de mi crecimiento como músico y como persona. He vertido mi corazón, mis ansiedades, mis lágrimas y mi amor en cada una de estas canciones, y por primera vez he producido algunas canciones que realmente puedo disfrutar por más de un día. Lemon Boy vendría siendo es la ansiedad negativa, la enfermedad en la que está dentro de nosotros y que es muy fuerte dentro de mí. Una forma de ser feliz para mí es desvincularse de esas cosas, pero también aprender a vivir junto a ellas como amigo. Realmente odio a Lemon Boy a veces, pero nunca se va y puedo usarlo para siempre. En este álbum, por ejemplo. Full. Trata de una relación tóxica donde hay dos personas tontas, uno por pretender amar y el otro por estar buscando a esa persona. Grimm. Trata acerca de una chica que amé mucho, que es probablemente la persona más perfecta que he conocido. He sido egoísta en el pasado y no la traté adecuadamente, porque era nuevo en amar a las personas así y no sabía lo que estaba haciendo. Todavía me siento mal por eso, pero fue una curva de aprendizaje para mí y ahora estoy mejor por eso. Ella todavía tiene un lugar cálido especial en mi corazón y eso realmente me hace feliz, verla feliz. Este álbum tuvo tanto éxito que varias disqueras se pelearon por firmar por él y Cavendon se fue con Sire Records, que está afiliada con Warner Music. Como muchos ya sabemos, Clapton es un amante de los animales, tanto así que se dedicó a lanzar canciones con la portada de animales reales con su propia historia. Sandy es el nombre del pequeño personaje de gato salvaje que verás en la portada del álbum. Ella nació en el refugio, pero nunca fue adoptada porque era demasiado salvaje y mordía a cualquiera que intentara tocarla, por lo que escapó para vivir en el bosque. Ahora ella caza y se las arregla por sí misma, y a pesar de sus miedos a los humanos, de vez en cuando se arrastra silenciosamente a casas con gatos para robar comida. Por lo general, las polillas cometas pueden comer ni beber y mueren en los pocos días, pero el cometa del Animal Kingdom es diferente. En Venus, la polilla del cometa viven vidas completas, pero nuestro cometa quedó atrapado en un meteorito cuando barrió la atmósfera de Venus y se lanzó hacia la Tierra al aterrizar en un bosque cerca de la ciudad. Comet se aventuró a las calles para encontrar cualquier cosa que pudiera beber para mantenerse con vida en el nuevo reino. Ash. No se sabe mucho sobre Ash, aparte del hecho de que es muy viejo. Nadie sabe cuántos años, pero sabemos que es muy viejo. Tan viejo que su mente se volvió tan abarrotada con la sabiduría del búho que se anuló, dejando sin beber mucho. Eso puede
parecer una vida triste, pero Ash reconoce felizmente su existencia. Se entusiasma con el mouse frente a él que olvidó haber atrapado hace 2 minutos y contempla pacíficamente la puesta del sol, que aparece como una niebla de colores cálidos a través de sus cataras. The Shell y Jackson no mencionó nada al respecto. Para febrero de ese mismo año lanzaría su álbum más completo y mejor producido de su carrera, Sleepyhead. Sweet. Esta canción alude en gran medida a un enamoramiento poco saludable, incluso llegando a ser lanzada el día de San Valentín. En esta canción, Robin describe sentimientos de insuficiencia y necesidad de complacer a la otra persona, además de contrastar las imágenes positivas de como azúcar y miel con un campo semántico de imágenes sangrientas. Inventing Beck. Esta canción habla un poco sobre parte de su infancia y adolescencia, da alusión a sus problemas de ansiedad y depresión. Cuando tenía 8 años se mudaron del lugar donde vivía y tuvo que abandonar a sus mascotas con sus vecinos. Conforme pasa la canción, Capleton nos va contando sobre algunos sucesos como que tuvo que medicarse por eso de la ansiedad y la depresión que sufría. A pesar de eso, la letra nos va sugiriendo un tono esperanzador y que a pesar de todo tienes que mantenerte con vida. Telescope. A lo largo de esta canción, Robin sugiere que está de alguna manera atrapado en su propia cabeza y que no puede interactuar con el mundo exterior. Observa todo lo importante para él pasar mientras lucha con sus pensamientos. Quiere salir de sus pensamientos según lo proyectado a través de la línea de cómo es afuera. Snide. Esta canción trata sobre Robin luchando con el envejecimiento. Decidiría volver a ser un niño, sin embargo, quiere ser un niño que no tenga todos los problemas que tenía. Nació así y no puede evitarlo. Se siente inseguro sobre su cuerpo y sentimientos. Desearía ser un niño cuando cosas como esas se le está pasando por la cabeza. Robin sin duda es uno de mis cantantes favoritos por la sinceridad de la letra y lo transparente que es en ella. Logras conectarte e identificarte con él, además de que los sonidos que maneja es muy relajante y envolvente, a la vez que te tranquiliza. Hay muchas historias de varias personas que realmente les ayudó las canciones de Capleton a superar sus problemas de ansiedad y depresión. Eso es importante, ya que la comunidad se siente parte de un lugar seguro y un espacio en donde todos pueden convivir de manera segura y saben que toda esa comunidad les va a ayudar a superar ciertos problemas.